decía la semana pasada, por ahí a través de mi hermano Checo Pérez, que estuvo acompañándonos desde el viernes, sábado y domingo, fue a través de algo diferente a lo que habíamos experimentado anteriormente, lo que llamamos predicanto, a través de una predicación, incluyendo por ahí unos cantos incluidos dentro de. Y el domingo, amados hermanos, teníamos dos temas para ver. Uno de ellos lo vimos completo, otros mi hermano Checo Pérez estuvo hablando acerca de esa esperanza de la resurrección que hoy estaremos tocando, pero fue a través de algunos cantos, algunas cuestiones por ahí que él compartió, pero no tocamos Corintios, así es que pues quedó por ahí el tema basado en Corintios 15, quedó por ahí pendiente por ahí el tema. Y yo toqué la semana pasada, quienes estuvieron en el culto de las 8 de la mañana de resurrección o quien estuvo viéndolo a través de la transmisión, estuvimos tocando Primera de Corintios capítulo 15, del verso número 20 hasta el verso número 34, con una predicación por ahí que llevó por título Entendiendo la resurrección. Hoy quisiera retomar, amados hermanos, porque estamos ya solamente a un capítulo después de la prédica del día de hoy, a un capítulo de terminar lo que es la sección o la serie que hemos titulado en Primera de Corintios, una iglesia en problemas ayudada por Dios. En el capítulo 15, que es donde hoy estamos, el pasaje es bastante vasto, no puedo separarlo porque realmente hay un tema que se centraliza básicamente en medio de todo lo que hoy estaremos tocando, que es en el capítulo 15, está centralizado básicamente lo que es la resurrección. Y me es difícil hacer una división, aunque son muchos versículos, desde el verso número 35 hasta el verso 58. Por eso hoy lo quiero tocar de una manera completa. Y un título que le he puesto a esta prédica, la esperanza de la resurrección, porque básicamente es el tema del cual está centrado ahí. ¿Cuál es la esperanza de la resurrección? ¿Cuál es su esperanza y mi esperanza? Hemos hablado acerca de esto a lo largo de varias semanas. Si Cristo resucitó, le da certeza a lo que usted y yo creemos, al cristianismo que usted y yo vivimos. Nos da esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que usted y yo tenemos? Hay por lo menos tres cosas que yo quisiera compartir con base a este pasaje, en el pasaje que hoy estamos centrados. Y la primera de ellas, amado hermano, sería una esperanza de un cuerpo nuevo. Es decir, en el verso número 35, ahí donde estamos, voy a invitarle a ir a la palabra de nuestro Dios y ahí estaremos basados durante unos minutos. Capítulo número 15 de Primera de Corintios, y en el verso número 35, ¿qué es lo que dice por ahí? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el verso 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino lo que muere antes. Es decir, hay una pregunta que va a surgir del verso 35, que va a tocar los siguientes versículos. De hecho, este verso número 35, amado hermano, es toda una sección completa. Si usted puede seguirlo, esta sección abarca más o menos por ahí hasta el verso número 50 aproximadamente. Es decir, son algunos versículos algo amplios donde Pablo intentará explicar cómo es esa resurrección. Y yo no sé si esta es una pregunta que en algún momento ha venido a su vida. Hay gente que me la ha hecho en algún momento, niños que me han preguntado acerca de la resurrección, y una pregunta que ellos tienen es ¿cómo será esa resurrección? ¿Con qué cuerpo vendrá una persona resucitada? Déjeme le digo algo, algunos tienen cierta preocupación, yo espero que no sea por motivos de estética, ¿no? Algunos hablan acerca si lo que no les gusta en la resurrección ya no estará. Es decir, a lo mejor si tú eres, no sé, cualquier situación de tu cuerpo que no te guste, y hay gente que dice en la resurrección como será un cuerpo perfecto, eso ya no estará ahí. Bueno, aquellos que piensan de esta manera es la palabra de necios, es decir, son cosas que no deberíamos de pensar, pero sí hay una pregunta válida en la resurrección, porque todo mundo pregunta ¿cómo vendremos en esa resurrección? No sé si usted se la ha hecho, pero la gente pregunta, ¿será un cuerpo parecido al que tengo, igual que el que tengo o muy diferente al que tengo? Cuando hablamos de esto, amado hermano, pues básicamente el apóstol Pablo intentará responder a quienes tenían esta pregunta en la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto había gente que se estaba preguntando esto. Nótese ahí, amado hermano, del verso 35, las preguntas que están: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Digo, estas preguntas son válidas por dos motivos. Hoy en día, usted entiende que la resurrección, dice la escritura, que de los tumbas serán levantados los cuerpos, pero alguien pregunta, ¿qué cuando alguien es cremado?
No sé si alguien ha preguntado esto, ¿verdad? Pero hay gente que pregunta. No voy a contestarle en este momento. Lo único que digo es, son preguntas que había y que hoy en día siguen siendo válidas bajo algunos métodos que hoy tenemos, pues incineración en particular, que no es un entierro que sería normal. Mire, son preguntas que no deberían de incomodarnos tanto, porque el Señor sabe lo que hará a final de cuentas. Para usted y para mí son complicadas, pero Él dice cómo resucitarán primero y segundo, con qué cuerpo vendrán. La única experiencia que usted y yo tenemos hasta donde podemos basarnos es la persona de Cristo. Y usted y yo podemos entender algunas cuestiones, que el Cristo resucitado tenía muchas similitudes con el cuerpo del Cristo que había estado en vida. Es decir, la voz era reconocible de alguna manera. Algunos rasgos físicos eran similares, por eso era reconocido cuando Él llega ante los discípulos. Y hay otras cuestiones más que están ahí. Bueno, el apóstol Pablo va a intentar explicar, amado hermano, algunas de estas a través de algunos procedimientos que son naturales, que son normales y que de alguna manera Pablo intentará explicar. Por eso digo, hay varias ilustraciones que están por ahí metidas. Si usted vino a la predicación de la semana pasada, 8 de la mañana, yo dije que Pablo ilustraba también a través de algunas figuras lo que sería la resurrección. Y aquí está hablando precisamente, pero en particular del cuerpo. Nótese, voy a leerlo y ahorita trato de explicar lo que Pablo está diciendo en medio de ello. Versículo número 36 hacia adelante. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que de una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, y otra carne la de los peces, y otra carne la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues cada estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Nótese, hasta el verso 41 da alguna explicación de algunas cuestiones y luego le va a dar matices de explicación a decir, así se interpreta lo que acabo de decir. Lo primero que toma, amado hermano, que es una semilla. Y déjeme le digo algo. Pablo no, sino Jesús ya lo había dicho antes, que para que algo pudiera vivir tenía primero que morir. Y en un pasaje de la Escritura Pablo toca esto también en Hechos, si mal no recuerdo, y él dice que para que la semilla pueda germinar y vivir, primero tiene que morir y ser enterrada. Ahora, ¿qué es lo que surge de la semilla? Cuando usted entierra una semilla en la tierra, precisamente que él le está dando muerte, básicamente la está enterrando. ¿Cuál es el propósito de meter esa semilla en la tierra? Es decir, usted nunca la entierra para que esa semilla crezca y sea un semillón después. Usted la mete a la tierra con un propósito, que es meterla ahí para que después esta produzca. Pero una semilla no da semillas. ¿Qué es lo que da una semilla? Un fruto, una planta, básicamente una planta que después producirá algún tipo de fruto. Cualquiera que sea, si usted habla del melón, de la sandía, si usted habla acerca de un durazno, si usted habla de una naranja, cualquiera de estas, hay una semilla que usted entierra y lo que usted está esperando es que esa semilla no produzca más semillas, sino que dé un árbol para que después esto dé fruto. Amado hermano, sería algo similar en la resurrección. Por eso Pablo dice, para que la resurrección sea posible, primero tiene una persona que morir para después ser enterrada, y eso que es enterrado no producirá lo mismo. Nótese con lo que estoy diciendo. La semilla no da semillas, el cuerpo no será igual cuando salga. Si no es un cuerpo ahora, no digo mejor, sino totalmente diferente, porque es un cuerpo glorificado. ¿Qué implica que ahora sea glorificado? Bueno, que hay cambios que han sucedido en él que son necesarios para que usted y yo podamos entrar al cielo. Porque su cuerpo y mi cuerpo, amado hermano, tiene un problema, y el problema mayor de su cuerpo y el mío es que hay una tendencia pecaminosa en él. ¿Cómo se llama esto? La vieja naturaleza que hoy está en su cuerpo y mi cuerpo.
la cual tiene que desaparecer para que usted y yo podamos entrar al cielo, porque el cielo es perfecto y la naturaleza pecaminosa que está en nosotros es imperfecta, porque usted y yo pecamos por esa naturaleza que hay en nosotros. ¿Qué es lo que busca esa naturaleza? Gustos a la carne. ¿Por qué usted y yo pecamos? Porque le encontramos cierto disfrute a lo que la carne nos pide. Puede ser cualquier pecado que usted quiera. Yo he dicho esto varias ocasiones. El mentiroso no miente porque no pueda dejar de mentir, sino porque disfruta la mentira. El chismoso disfruta el chisme, y el que roba, amado hermano, disfruta robar, y el que se emborracha disfruta la bebida, es decir, el alcohólico disfruta el alcohol. Básicamente estamos hablando de esto, es producto de la vieja naturaleza que hay en nosotros. Por eso Dios dice, para que esa resurrección pueda ser posible, necesitamos entonces que el cuerpo que es corruptible, es decir, un cuerpo pecaminoso que usted y yo tenemos, pueda ser primero enterrado, para que después pueda producir algo que sea no algo mejor, sino algo totalmente diferente a lo que es. Porque se siembra lo terrenal, y ¿en qué resucitará? Dice el pasaje, en algo celestial, ya no terrenal como era. Siembra corrupción, y ¿qué segará? Incorrupción, es decir, está hablando lo opuesto. Por eso esta parte me gusta. Estaba leyendo por ahí esta semana sobre este tema, y alguien decía que será un cuerpo mejor. Yo no estoy de acuerdo con que será un cuerpo mejor que el que tenemos, sino será un cuerpo totalmente diferente. Aunque se parezca, no estamos hablando de un cuerpo remasterizado o mejorado. Estamos hablando de un cuerpo totalmente nuevo, ahora creado por Dios, ya no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Usted recuerda esto de Cristo. Mi hermano Humberto predicaba esta semana por ahí en la misión, y él hablaba acerca de la resurrección de Cristo. Y hay gente que intenta tocarlo. ¿Y qué dice Cristo? No puedes tocarme todavía, porque mi cuerpo no ha sido glorificado aún. Es decir, tenía que tener aún un cuerpo diferente para regresar al cielo, de donde había bajado, para entregar su vida por usted, por amor a usted y por amor a mí. Y el pasaje nos habla acerca de ello en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, y se resucitará ¿qué? En incorrupción. Es decir, el cuerpo pecaminoso que usted y yo tenemos, cuando sea enterrado, amado hermano, y resurja de esa tierra, ya no regresará un cuerpo corruptible, sino regresará un cuerpo incorruptible, que ya no sea tentado por el pecado. ¿Por qué razón? Ahorita estaremos viendo esta parte, pero básicamente el pasaje lo muestra. ¿Y qué es lo que muestra el pasaje, amado hermano? Verso 43. Se siembra en deshonra, y resucitará ¿qué? En gloria. Se siembra en debilidad, y resucitará en poder. Es decir, usted puede notar, son los contrarios. Por eso digo, no estamos hablando de algo mejorado, estamos hablando de algo totalmente diferente. Déjeme le pongo para entender esto mejor. Suponiendo que usted hoy sea la persona más impaciente, o yo sea la persona más impaciente que usted puede conocer, cuando usted y yo resucitemos, ya no seremos el impaciente que hoy somos. ¿Qué es lo contrario de la impaciencia? Alguien con paciencia. Si usted y yo odiamos con facilidad, cuando resucitemos ya no seremos una persona que odia, sino lo contrario a eso sería que hoy amamos con facilidad. Por eso hablamos de algo completamente diferente. Y el verso número 43, 44 nos sigue hablando acerca de ello. 44, se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo ¿qué? Espiritual. Y el apóstol Pablo sigue hablando acerca de ello, haciendo unas comparaciones. Y él dice que hay cuerpos animales y cuerpos espirituales. Versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el posterior Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. ¿De quién está hablando, amado hermano? De Jesucristo. El primer hombre básicamente vivió porque se le dio aliento de vida. Pero el segundo hombre, amado hermano, no tiene aliento de vida, sino más bien es alguien que vivifica a alguien más. Por eso él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá porque tiene la capacidad para dar vida. Ya no solamente tiene vida, sino capacidad para ser alguien más, un espíritu viviente o una vida nueva. Recuerde lo que él dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida ¿qué? En abundancia. Amado hermano, Pablo sigue hablando acerca de ello. El versículo 46 dice: mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego ¿qué? Lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal, y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal, tales también los terrenales, y el cual celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En pocas palabras, cuando usted y yo conocimos a Cristo, Él comenzó una nueva obra en nosotros, donde plasmó esa imagen que se había distorsionado por causa del pecado. Ahora esa imagen ha sido restituida en nosotros. ¿Y qué es lo que Él busca hacer, amado hermano? Perpetrar esa imagen en nuestra vida. Esa imagen que por causa del pecado había sido distorsionada. Cuando usted y yo resucitemos, amado hermano, ahora tendremos esa imagen intacta que fue destruida, no destruida, sino más bien distorsionada por causa del pecado en el capítulo 3 de Génesis. Nótese lo que viene ahí. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Me fascina porque lo que está diciendo es: si no hay resurrección, entonces usted y yo no podemos ser diferentes completamente. No podemos estar en el cielo mientras no haya ese proceso de glorificación en nuestra vida. Y es un proceso, amado hermano, que será la conclusión básicamente de nuestra vida para poder llegar al cielo con esa nueva naturaleza de nosotros. Amado hermano, quiero centrarme en el verso número 50 y 51, porque ahí viene algo más en el verso 50. Nótese, como dije ahorita, regresamos a la presentación nada más un poquito. ¿Cuál es la esperanza de la resurrección? La primera esperanza es la esperanza de un cuerpo nuevo. Ahora, yo no puedo hablarle mucho de ese cuerpo nuevo en el sentido de cómo será, porque como digo, hay gente que me ha preguntado: pastor, ¿y si una persona muere a los 80 años, cuando resucite, resucitará de 80 o con apariencia de 40 o con apariencia de 20? Yo le digo algo: esto no lo sabemos, porque en realidad la Biblia no nos dice cómo será todo esto. Pero lo que la Biblia nos dice es que Dios tiene un cuerpo y Él sabe lo que es perfecto para usted y para mí. Y esa parte a mí me llena, porque es la esperanza que usted y yo tenemos. Usted cree a lo mejor que su mejor etapa fueron los 30 o los 40 años, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios le resucitará en un cuerpo perfecto para que pueda estar con Él para toda la eternidad. Por eso digo, hay preguntas que son válidas y hay preguntas que van más allá de lo válido. Como diciendo: oiga, ¿y la cicatriz que tengo en el rostro se me quitará cuando resucite? Las manchas que me provocaron la edad, no sé, se quitarán también cuando yo esté. Amado hermano, por eso les dice el apóstol Pablo: necios, esas preguntas no. Pero hay preguntas que sí son válidas y tienen sentido. Su cuerpo será un cuerpo nuevo, y por eso digo, hay una esperanza de un cuerpo nuevo en la resurrección, donde ya no sea este cuerpo que se sigue degradando poco a poco por la edad. ¿Sabe por qué traigo estos hoy en día? Me dijo la hermana que me atendió que se llama presbicia, y todo mundo lo tiene, o la mayoría de la gente, cuando pasa de los 40 años. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? A los 18, 25 yo no usaba lentes, pero hoy tengo que usar lentes por una cuestión: mi cuerpo se va desgastando, y más adelante seguramente tendré que tener otras cosas más añadidas para poder tener una mejor calidad de vida. Pero ¿por qué se da esto? Por el desgaste del cuerpo. La Biblia nos dice: cuando usted y yo resucitemos, ya no requeriremos todo esto, porque serán cuerpos perfectos creados por Dios en ese proceso llamado glorificación, donde mi cuerpo sufrirá cambios para poder entrar a un terreno totalmente espiritual llamado cielo, donde hoy no puedo entrar porque mi cuerpo es corruptible. Pero habrá un cuerpo incorruptible donde ese cuerpo sí puede entrar, porque es un cuerpo perfecto que Dios ha creado para estar con Él para toda la eternidad.
Una segunda cuestión, amado hermano, le decía, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar pues el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, dice el verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amado hermano, esto me fascina porque hay una segunda cosa que es la esperanza, o en esa esperanza de la resurrección que nos da a todos. Y la esperanza, amado hermano, es para todo creyente. Nótese el verso 51. He aquí os digo un misterio. Y nótese, ¿por qué dice que es un misterio? Porque hay cosas que usted y yo no podremos comprender. Pero lo que sí entendemos, y es lo que me da esperanza en el verso 51, es que no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Está hablando de ese proceso llamado resurrección. Y dice que no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir con esto, amado hermano? Ya lo explicó en un pasaje anterior, ahí en el capítulo 15, cuando él dijo la resurrección, y él dijo primero irá Cristo y después de ellos los creyentes. Primero, luego dice los que estén muertos y los que vivimos posterior a ello. Es decir, está hablando de algunas etapas en la resurrección, pero algo que me llama la atención, dice todos seremos transformados. ¿Qué pasa cuando dice que no todos dormiremos? ¿Qué es dormir según la Escritura? Morir. Recuerde que Pablo, ya lo toqué esto en predicaciones pasadas, Pablo habla acerca de la muerte como alguien que ya murió en Cristo. Es decir, el creyente que ha muerto en Cristo no está muerto, solamente está durmiendo. Y Pablo dice, no todos dormiremos. ¿Por qué dice que no todos dormirán? Porque en la segunda venida de Cristo, amado hermano, hay gente que estará en la tumba, pero hay gente que estará con vida. Recuerde que esto era una esperanza que había desde el tiempo de Jesús. Cuando Él muere, los primeros creyentes estaban esperando esa resurrección de Cristo. Y algunos de ellos creían que no morirían, sino que estarían con vida para ver el regreso de Cristo triunfante por su pueblo, por su iglesia. Pablo dice en el verso número 51, no todos dormiremos, lo que quiere decir que cuando Él regrese, algunos, amado hermano, no estarán muertos, estarán con vida y verán a Cristo viniendo en las nubes por segunda ocasión para llevarnos a estar con Él para toda la eternidad. Y me fascina esto porque cuando hablamos de la resurrección dijimos que era para ¿quiénes? Para los que habían muerto, los que estaban enterrados, los que estaban en una tumba. Pero Pablo dice que no solamente para ellos, sino también para los que estén con vida. Nótese, el proceso es el mismo, la condición de dónde están es diferente. Unos estarán en la tumba y otros estarán con vida. Es decir, viviendo su vida de forma cotidiana. ¿Dónde sacamos todo esto, amado hermano? Tal vez la carta que a mí más me fascina cuando habla acerca de esto es Tesalonicenses. Porque el tema central de Tesalonicenses, ¿cuál es? La segunda venida de Cristo. Yo no sé si usted sabía, pero la carta escrita a Tesalonicenses es la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Es decir, en cuestión de tiempo, la primera carta es la de Tesalonicenses, datada más o menos del año 48-49 después de Cristo. La mayoría de las cartas, incluyendo los evangelios, son del final del año 50 al año 60, más o menos la mayoría de ellos. Y la primera carta es Tesalonicenses. Y el tema central de Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que había una esperanza de la iglesia primera, o primera iglesia, o la iglesia primitiva, como usted quiera llamarle, donde había una esperanza muy focalizada y centrada en la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo escribe sobre este tema que él quería que conocieran bastante bien. Y aquí lo que nos dice básicamente, amado hermano, es que esta esperanza es para todo creyente. Déjeme le digo algo, esto es lo bonito del cristianismo, que en el cristianismo no hay categorías dentro de la iglesia. No hay creyentes de primera y creyentes de segunda o creyentes de tercera. No hay gente que recibirá algo diferente a otro. Cuando hablamos de la resurrección, todos estaremos en la misma posición. Si usted fue un excelente creyente,
o fue un creyente que no fue tan excelente, pero fue un creyente en Cristo, la Biblia dice que ambos recibirán ¿qué? Esta transformación de cuerpo. Verso 51, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados, porque todos estamos en la misma condición, y la condición es que su cuerpo, tanto el mío como el que ya murió, ¿qué dijimos que era un cuerpo qué? Corruptible. Y estamos en la misma condición el que ya murió hace 200 años o 500 años que yo que estoy con vida hoy en día. Y no era muy diferente cuando tenía 20 años, hoy que tengo 40 y algo, o si Dios me permite llegar a los 60 o 70 años, estaremos hablando de lo mismo. Es un cuerpo corruptible, por eso todos necesitamos la transformación. Todos requerimos la glorificación de nuestros cuerpos. Y por eso el pasaje dice, todos seremos transformados. Yo no sé si esto, amado hermano, le dé esperanza, pero para mí es una esperanza maravillosa. Porque no importa si yo voy a la tumba o no importa si yo estoy con vida, cuando el Señor Jesucristo regrese, mi cuerpo será transformado, al igual que será transformado el cuerpo de aquel que esté en la tumba, o viceversa. Si yo estoy en la tumba, seré transformado, al igual que será transformado el cuerpo de aquella persona que cuando Cristo regrese esté con vida. Y sufriremos el mismo proceso, porque Él necesita un cuerpo que no sea corruptible, y yo necesito un cuerpo que no sea corruptible. Y el único que puede hacer esto, ¿quién es? Dios. Quien tiene el poder para hacer ello fue quien ya hizo esto en su propio cuerpo, que fue el Señor Jesucristo. Él ya vivió este proceso. Por eso, como Pablo decía al inicio del capítulo 15, si la resurrección de Cristo no fuera una realidad, entonces usted y yo no teníamos esperanza absolutamente de nada. Pero como Él resucitó, usted y yo tenemos la esperanza de la resurrección. Como su cuerpo fue transformado, usted y yo tenemos la esperanza de la transformación de nuestro cuerpo, porque es para todo creyente, no solamente para algunos. Nótese esto, amado hermano. No importa en qué etapa usted esté viviendo. No importa cuál sea la iglesia en la que usted esté. No importa cuál sea su situación espiritual hoy en día. Todo creyente en Cristo será transformado en la resurrección. Pero tengo que decir algo más. Esto no me da una licencia para disminuir en mi relación con Dios, en mi compromiso y en mi entrega con Él. Yo necesito tener una buena relación con Dios, no porque esto dependa de mi transformación, más bien porque tengo que agradarle, porque soy hijo de Él y Él ha hecho una obra de transformación en mi vida. Pero todo cuerpo será transformado, los que están en Cristo, los que han creído en Cristo como Señor y Salvador en su vida. Voy a la tercera y última cuestión, amado hermano, y esta aparece del verso número 54 en adelante. Nótese el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿qué? De inmortalidad. Hoy su cuerpo y mi cuerpo son mortales. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo y mi cuerpo se enferma con facilidad. Yo he dicho esto, nuestro cuerpo es muy frágil, amado hermano, y lo pudimos ver en el tiempo de pandemia. Un virus terminó con la vida de miles de personas, millones de personas a nivel mundial. Un solo virus. Su cuerpo y mi cuerpo son frágiles, son corruptibles y son mortales. Por lo tanto, hay enfermedad, hay degradación del cuerpo, hay muchas cuestiones que están ahí. ¿Y por qué es necesario entonces que se vista de lo contrario? Porque su cuerpo y mi cuerpo necesita ser inmortal. Y la Biblia nos dice que en el cielo ya no habrá más ¿qué? No hay enfermedad, no hay más dolor, no hay más circunstancias con las que lidiamos hoy, porque nuestro cuerpo fue diseñado para eso. Verso número 54, y vamos a la tercera cuestión. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cuestión, amado hermano, esta es la esperanza, y yo espero que sea también su esperanza, la esperanza de la victoria eterna. Ojo con esto, Cristo ya venció en esa cruz. Él ya tiene la victoria en sus manos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo no hemos vencido todavía. Él venció, pero usted y yo seguimos lidiando todavía con el pecado en nuestras vidas. Seguimos lidiando con la tentación. Él ya no, usted y yo sí. ¿Y cuándo terminará esto, amado hermano? La Biblia nos dice que cuando lo corruptible se haya vestido, ¿qué? De incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Pues su cuerpo y el mío, que hoy es corruptible. ¿Qué quiere decir que algo es corruptible? Se degrada, se echa a perder, se tergiversa su propósito, en pocas palabras. Déjeme, le pongo esto para entenderlo un poquito mejor. La policía, no tenemos ningún policía aquí, ¿verdad? Pero no vaya a hablar más de ustedes, sí tengo que hablar de todas maneras, pero los policías en México y en cualquier lado, ¿para qué fue creada la policía? Para que todos los habitantes de un país cumplamos con las leyes que ese país tiene. Y le hago una pregunta, ¿por qué en México no todos cumplimos con la ley que hay en México? Por la corrupción, es decir, que hubo una tergiversación del propósito de alguien y entonces esa persona se dejó manchar por el dinero para permitir algunas cosas que no tendrían que ser permitibles. Déjeme, le pongo este ejemplo en la vida práctica de toda persona. Usted y yo somos corruptibles por ello, porque la tentación nos ha llevado por un camino en el cual hemos accedido al pecado en nuestra vida y hemos fallado en el objetivo que Dios creó, porque Dios creó al hombre ¿con cuál propósito? Usted y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, dice la Escritura. Y le pregunto, ¿todos en este mundo hoy cumplen ese propósito? No, porque hay corrupción en todos nosotros. Por eso dice el pasaje que lo corruptible se vista entonces de algo incorruptible. Y le pregunto, ¿cuándo sucederá eso? Ahí la Biblia nos dice, ¿no? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, ¿qué? En victoria. En pocas palabras, la muerte acabará. Ya no habrá más muerte. ¿Y por qué la muerte hoy existe? Porque es una consecuencia del pecado. En Génesis capítulo número 1 y 2, cuando Dios crea al hombre, y en el capítulo 3 en particular, ¿qué es lo que le dice? De todo árbol puedes comer, excepto de uno, porque el día que de él comas, ¿qué? Ciertamente morirás. Por eso sigue diciendo, notes el verso número 54 y 55, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Cuando su cuerpo y mi cuerpo se ha vestido de incorruptibilidad, cuando su cuerpo y mi cuerpo se ha transformado, el pecado ya no tendrá control sobre él. El pecado ya no tendrá atracción sobre nuestra vida. Por lo tanto, amado hermano, lo que dice ahí es esta victoria eterna. Porque mientras que esto no surja, su cuerpo y mi cuerpo hoy en día siguen siendo atraídos por la tentación en algún momento y accedemos a ello y fallamos y vamos al pecado. Pero cuando nuestro cuerpo ya no sea corruptible, cuando nuestro cuerpo sea perfecto en el sentido de la glorificación en él, el pecado, amado hermano, ya no tendrá sentido en nuestras vidas. La tentación ya no será una tentación. Nótese verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué? La ley. La ley ya no estará ahí. El pecado ya no estará ahí. Por lo tanto, amado hermano, ya no habrá más muerte. Lo que dice básicamente su esperanza y mi esperanza es esa esperanza de la victoria eterna. ¿Cuándo será esto? Cuando la muerte sea absorbida, en pocas palabras, o deje de existir. ¿Y cuándo sucederá esto? En la segunda venida de Cristo.
cuando Él recoja a su iglesia, cuando vayamos con Él y cuando ya no haya nada, porque nuestro cuerpo será transformado. Y cuando esto suceda, amado hermano, ya no tendremos problema con el pecado usted y yo. Esto lo he dicho varias ocasiones también. Usted y yo fuimos libertados de las cadenas del pecado, pero el pecado sigue cercano a nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué usted y yo fallamos? Porque la tentación sigue latente a nuestras vidas. ¿Y cuando el pecado ya no estará ahí? Cuando ya estemos en presencia del Señor para toda la eternidad, ya no habrá pecado con el cual lidiar, ni usted ni yo. Por eso alguien dijo en el material, yo creo que aquellos que tienen tiempo en el Evangelio recordarán, es un material que cito normalmente, se llama El discipulado de Sígueme. Y en el primer tomo del material de Sígueme, si algún día usted lo llevó, habla acerca de 3 aspectos de la salvación. Y habla acerca del aspecto cuando Cristo vence el pecado en la cruz. El otro aspecto es lo que ya ha hecho por nosotros, que nos ha libertado del pecado, pero hay algo con lo que seguimos lidiando, que es la tercera cosa que no ha sido todavía vencida: la presencia del pecado en este mundo. La presencia del pecado cercano a nosotros. Ya usted y yo no estamos controlados por el pecado, pero sigue asediando nuestras vidas. Cuando usted y yo estemos en la eternidad en el cielo, el pecado ya no estará ahí más, porque usted recuerda que juntamente con la venida de Cristo, Apocalipsis nos dice que el infierno será inaugurado y al infierno serán echados ¿quiénes? Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no creyeron en Cristo. Por lo tanto, serán ahí metidos y ya no hay comunión más con ese pecado, porque el pecado será encarcelado en el propio infierno y el creyente será liberado de la presencia del pecado, porque estará en la presencia del Dios Santo para toda la eternidad. Por eso el pasaje nos dice: y esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte ya no existirá, porque la muerte existe por causa del pecado y el pecado existe por causa de la ley que le da la fuerza. ¿Cuándo se supo que era pecado? Cuando hubo una ley que nos lo dijo. Amado hermano, cuando esto ya no esté ahí, hay una esperanza de victoria eterna. Vuelvo a decir, esa victoria Cristo ya la obtuvo en la cruz, pero usted y yo lo obtendremos completamente cuando nuestro cuerpo sea transformado, que ya no tendremos que lidiar con el pecado ni con la tentación, porque nuestro cuerpo será incorruptible. Nuestro cuerpo ya no tenderá a esa naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza pecaminosa será completamente destruida en la transformación de nuestro cuerpo. Quisiera cerrar, amados hermanos. Ponemos ahí las 3 cosas que vimos ahorita. Nótese la esperanza de la resurrección. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dije 3 cosas. Esperanza de un cuerpo nuevo, no un mejor cuerpo, un cuerpo totalmente nuevo, porque será un cuerpo espiritual. Se siembra corrupción y se ciega incorrupción. Lo mortal se convierte en inmortal, lo terrenal se convierte en algo espiritual. Segunda cuestión, la esperanza de la resurrección es la esperanza para todo creyente, no solamente algunos, no para el pastor y para los siervos de tiempo completo, no, para todo el que creyere, el que ha creído en Cristo. Tenemos la misma esperanza usted y yo, y la esperanza es la resurrección para todos. Los que estén con vida serán transformados y los que estén muertos serán resucitados para esa transformación de cuerpo. Y tercera cuestión, amado hermano, esperanza de la victoria eterna, donde la muerte dejará de existir, porque ya no habrá poder del pecado, porque la ley ya no será necesaria, porque ahora tendremos cuerpos completamente glorificados y ya no seremos atraídos ni por la tentación ni por el pecado. Amado hermano, quiero cerrar diciendo lo siguiente. Hay 2 versículos que no toqué, porque me parecen que es la conclusión que quiero cerrar el capítulo 15, y no lo quise poner como punto porque no está hablando de la resurrección, está hablando del resultado de la esperanza. En el verso 57 dice: mas gracias sean dadas ¿quién?
a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, lo que dice en pocas palabras es gracias a Dios, porque es el único que hace posible lo que para usted y para mí es imposible. Hay un pasaje en Romanos 7, no voy a ir allá, pero usted puede leerlo cuando llegue a casa, donde Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer termino haciendo. Y él dice al final de ese capítulo lo mismo que aparece aquí: pero gracias sean dadas al Señor Jesucristo, que ha hecho esto por mí. Y yo digo, la resurrección no es gracias a usted y gracias a mí. Es más, usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Quien hizo posible el vencer en la cruz, ¿quién fue? Jesucristo. Y quien hará posible la resurrección suya y mía, ¿quién será? ¿Nuestro buen comportamiento? ¿Ser los mejores creyentes? No, porque no es por obras. Será gracias a lo que Él ya hizo. Por eso el verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, usted y yo no tenemos ningún mérito. El mérito lo tiene Dios y lo que Cristo ya hizo en la cruz y sigue haciendo en nuestra vida. Porque Él dijo en Filipenses 1:6: aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y déjeme le digo algo: esa buena obra que Él ya comenzó, que es la santificación, la hará con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda. Y aún usted y yo siendo un obstáculo para lo que Él quiere hacer, terminará haciendo lo que quiere hacer en nuestra vida. Él lo hará con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, porque es la obra que Él ha hecho. Por eso dice el pasaje: ¿sean dadas gracias a quién? ¿A ustedes? No, gracias a Dios por medio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme le digo, no termina ahí, porque el verso 58 me parece fascinante como una conclusión. Así que hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjeme le digo por qué dice esto. Voy a pegarlo con la prédica que acabo de compartir. Todo lo que usted y yo vivimos en la vida cristiana no es en vano, porque hay esperanza. Y la esperanza de las tres cosas que compartí nos debe mover, amado hermano, para servir y crecer en el Señor. Porque todo lo que usted y yo podamos hacer, podamos crecer, podamos saber, no es en vano. Porque hay esperanza por lo que Cristo ha hecho, una esperanza que es real en nuestra vida. Ahora, la pregunta más bien es si usted y yo estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Porque el pasaje nos dice en el verso 58: estad firmes y constantes. ¿Qué haciendo? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Yo creo que dos cosas está hablando: crecer en la relación con Dios, porque la obra no es en vano, y servir al Señor, porque todo lo que usted haga tampoco es en vano. La pregunta, amado hermano, es: ¿estamos haciendo esto? ¿Realmente usted y yo seguimos creciendo en el conocimiento, en la obra, en el conocimiento de Dios? Y me temo pensar que algunos de nosotros no estamos procurando mucho ese crecimiento. Hay otros que sí, pero hay otros que no mucho. Y la segunda, ¿estamos sirviendo realmente? Porque cuando hay esperanza, usted sirve. Y la esperanza es manifestada a través del servicio. Por eso el pasaje dice: creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué? En el Señor. Y está hablando de servicio, no solamente crecimiento en conocimiento, sino el servicio de la obra de Dios. ¿Sabe por qué yo sirvo, amado hermano? En gratitud a lo que Dios ha hecho por mí, el llamado que Él me ha dado. Pero entiendo, amado hermano, que hay una esperanza, y eso me lleva a servir, porque todo lo que yo pueda hacer no es en vano, tiene un objetivo. Y el objetivo primario es agradar a Dios, porque Él derramó dones y habilidades sobre mi vida para hacer lo que hoy tengo que hacer. La pregunta es: ¿usted también lo está haciendo? Si lo hace, qué bueno, pero si no lo está haciendo, amado hermano, le animo. Porque cuando uno vive con esperanza, esto lo lleva a vivir una vida de forma diferente.
porque sabe que todo lo que hace no es en vano, tiene un objetivo, tiene un resultado al final. Y el Señor nos dice que el conocimiento de Él y el servicio no es en vano, tiene una recompensa al final y el Señor dará su recompensa en su debido momento. Cierro ilustrándole esto de una forma. Si usted y yo tuviéramos una enfermedad terminal, pero alguien nos dijera, le doy un tratamiento que es comprobadísimo, 100% fiable, que si usted toma este tratamiento en menos de 5 meses, su problema de salud desaparece. Yo le pregunto, amado hermano, ¿qué hará usted con ese tratamiento? ¿Lo toma o no lo toma? Le dijeron que es 100% fiable. Ahora le pregunto, ¿por qué lo tomaría? Porque hay una esperanza al final. Y le dijeron que la esperanza es que había remedio a la enfermedad que usted o yo tenemos. Pero si le dicen, hay un 2% de posibilidad que sobreviva con este tratamiento, le pregunto, ¿se lo tomaría? Posiblemente no. ¿Por qué razón? Porque no hay esperanza. Cuando usted y yo tenemos esperanza en la resurrección, creo que nuestra vida tendría que ser diferente, porque sabemos que hay un final y el final es la esperanza de un cuerpo nuevo, suyo y mío, la esperanza para todos en general y la esperanza de la victoria eterna. Y si eso está ahí, amado hermano, nuestra vida entonces tendría que ser diferente, porque hay una esperanza que debería de movernos. Yo creo que a muchos creyentes nos hace falta reflexionar bastante en esa esperanza para que nuestra vida pueda ser movida para hacer lo que Cristo quiere que usted y yo hagamos. Porque el crecimiento en la obra, el conocimiento y el servicio no es en vano. Les invito, amados hermanos, a orar para cerrar en este tiempo. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad de su palabra. Gracias por este hermoso capítulo 15 de Corintios. Porque sin duda, Padre, nos muestra uno de los temas más relevantes de toda su palabra, que es la resurrección de los muertos. Porque hay una certeza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él ya resucitó y hay una certeza de su resurrección, hay también certeza y esperanza, Señor, en nuestra propia resurrección que usted quiere, Señor, para nuestra vida, que usted ha planificado para que podamos estar con usted para toda la eternidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Es necesario, Señor, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y gracias por ese proceso o procedimiento que algún día viviremos, Señor, que es la glorificación de nuestro cuerpo, para poder estar con usted para toda la eternidad. Permita que esto nos ayude, Señor, a esforzarnos día con día en conocerle más y en crecer en el servicio a su persona, para que nuestra vida pueda seguir siendo cada vez más agradable delante de usted. Gracias le damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante. Tenemos lo que es la cena del Señor.